Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a la Taza de Café Perfecta con El Perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Muchas gracias por estar a estas 2 semanas de distancia. Trataremos de estarlo llevando en ese ritmo, ¿verdad? Para no saturarlos, mis hermanos, aunque la palabra de Dios debería de ser un deleite diario y constante, permanente y estable en nuestras vidas. Sin embargo, vemos que ha habido una baja de escucha en los audios y en ese sentido no quisiera que en un momento determinado quedara esta plataforma como abandonada en razón de que se encuentren, repito una vez más, saturados probablemente no por la palabra de Dios, sino por el decir en el intermedio que hay entre alguna u otra aplicación que trata de adaptarse a lo que es la porción o las porciones bíblicas que se comparten. Este día vamos a hablar uno de esos temas, verdad que son temas, como he dicho siempre, de la cotidianidad, del día a día y que definitivamente estamos involucrados de una forma directa y también indirectamente, ¿verdad? Vamos a hablar en esta mañana, esta tarde, esta noche, a la hora que usted lo escuche, y nuestra base particular del tema que estaremos abordando se encuentra para apoyo, soporte y poder manifestarse en el audio de este día, en el libro de Salmos, en el capítulo 145, y vamos a leer versículos del 1 al 7, lo que haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabanza por la bondad y el poder de Dios. Salmo de alabanza de David. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Palabra de Dios. Yo le invito a que termine de leer los 21 versículos que tiene este capítulo de Salmos, porque es algo maravilloso que usted se va a ir encontrando y haciendo con probabilidad las relaciones que hay con otras porciones de la Biblia, como en Hebreos, en Proverbios y en Romanos. Pero para el caso de este día, vamos a hablar solamente de lo que nos refleja hasta el versículo 7, pero haciendo un énfasis en el tema generacional. Y para eso, ¿verdad? Vamos a leer nuevamente el versículo que precisamente nos habla de este tema, y es el versículo 4. Si vemos toda la exaltación que se manifiesta en estos cortos 7 versículos que continúan, repito, hasta el versículo 21 de ese mismo capítulo, se manifiesta en el versículo 4 que generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Entonces vamos a hablar este día acerca del tema generacional, ¿verdad? ¿Y qué es una generación? Precisamente es un tiempo que marca precisamente la existencia de un ser humano y de ese ser humano insertado con otros seres humanos en un grupo social, en un tiempo, en un momento específico con características propias. Y mis hermanos, si nosotros vamos haciendo quizás algo más cortando, ¿verdad? Parte de las calificaciones, calificativos o nombres que se le dan a ciertas generaciones, en las cuales estamos incluidos muchos de los que estamos acá. Encontramos que socialmente, actualmente dentro de la población activa, se distingue entre, serían
cinco generaciones que incluyen por los nombres y las denominaciones. Voy a tratar de ser lo más escueto en explicarlas. Muchos de ustedes ya las conocen, pero hay otros que tal cual yo no las conocía. Pues nos vamos a ir abriendo un poquito más, ¿verdad? A esos calificativos, porque normalmente simple y sencillamente nos vemos desarrollados, y digo insertados ya forzosamente en ciertas categorías y calificativos que se nos dan con ciertas perspectivas en los perfiles de supuestas conductas que tenemos, y eso pues nos hace, repito una vez más, quizás comprender muchísimo más cuál es nuestra condición de nosotros insertados en la sociedad, y de cómo debemos de ver a las generaciones que van surgiendo, ¿verdad? En el término del tiempo, justamente, que es lo que estamos diciendo. Entonces se conoce la generación Baby Boomers, la generación X, la generación Y o Millennials, y la generación Z o Centennials, ¿verdad? Entonces tenemos Baby Boomers, generación X, generación Y y la generación Z o Centennial. Entonces, si no estaba equivocado, son 4 las que vamos a ver, pero, repito una vez más, en un tiempo específico, porque la generación de los Baby Boomers es una generación que está contemplada entre los que nacieron en 1946 al 1964, es decir, su servidor entra justamente en esta generación que se ha denominado Baby Boomers. Y luego vamos a ir viendo, la generación X es una generación que surge de 1965, ¿verdad? Se van haciendo los enlaces hasta 1980. Luego tenemos los Millennials o generación Y, que va desde 1981 a 1996. Luego los Centennials o generación Z, que va desde 1997 al 2010. Y de ahí vendrán otros nombres de otras generaciones a partir del 2011, porque ya a ese tiempo, pues obviamente ya hay algunos cambios que definitivamente pues denotan y marcan a una generación totalmente distinta. Entonces vemos, mis hermanos, que dentro de las características que esas generaciones tienen, los Baby Boomers, que es donde su servidor se encuentra, y muchos de los que me están escuchando nos identifican como una generación que nos hemos tenido que adaptar a las nuevas tecnologías. Nosotros, si bien es cierto, ya había tecnología, porque sí había televisión, ya había radio, ya había teléfonos, ¿verdad? Sin embargo, eran en condiciones totalmente diferentes a las que en este momento pues nos encontramos. Entonces nosotros, al final de cuentas, al estar vivos en ese momento, somos considerados como inmigrantes digitales, ¿verdad? Y que hemos tenido que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Para que culturalmente seamos integrados en ese tipo de cosas que, lo decíamos en una taza de café anterior, es parte de los retos en cuanto a los miedos que se tienen, porque la tecnología, al no estar nosotros actualizados, pues de alguna manera nos va desfasando. Y es así porque ya el mercado laboral definitivamente no nos toma en cuenta, porque no le somos productivos en cuanto a ese punto. Y en ese sentido, vemos nosotros que sí somos una generación que indiscutiblemente tenemos una gran experiencia, ¿verdad? Se nos califica como personas fieles y que nos adaptamos perfectamente a trabajar por muchos años para una misma empresa, y que nos comprometemos, y que en ese sentido pues somos personas que cuando asumimos ese tipo de compromisos nos integramos perfectamente en los equipos que se puedan formar. Entonces hay unas cualidades que son de valores, diría, o de principios, que esa generación de los Baby Boomers, al cual somos llamados,
pues deberían de ser rescatadas, y es en ese sentido en lo que yo estoy tratando de enfocarme cuando en el versículo 4 del Salmo 145 está hablando que generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Pero de ahí damos un salto de los baby boomers, ¿verdad?, a la generación X, que es una generación que se consideran una generación de personas ambiciosas, ¿verdad? Que en ese sentido se les considera a ellos como sí los genuinos nativos digitales, porque ya la tecnología no está tan limitada, y realmente pues con la llegada del internet estas vidas se desarrollaron tecnológicamente, y el trabajo en equipo y el fomento de las relaciones laborales de confianza, sus integraciones en sus familias, académicamente, son realmente pues ya marcadas por la tecnología, y es parte de la identidad que esta generación X tiene. Pero luego vienen los millennials, ¿verdad?, que es casi de lo que hemos escuchado nosotros hablar, que es de 1981 a 1996. Y repito, como ya lo hemos escuchado hablar, es una de las generaciones que tiene más popularidad, y estos también, pues, ¿verdad?, por ser ellos nativos digitales, ya son la primera generación que es realmente global, ¿verdad? Ya no estamos focalizados en áreas, sino que ya hay una integración social, tal cual lo decía yo al inicio, en una forma global, es decir, mundialmente hablando. Y es decir, se pueden integrar en cualquier sociedad siempre y cuando estén ellos integrados en ese conocimiento digital, que es de lo que estamos hablando en este momento. Son una generación que le gusta aprender y emprender también, ¿verdad? No son personas, ya había una universidad que de nuestro país que tenía un eslogan hace mucho tiempo, y a mí me encantaba mucho, ¿verdad? Es algo que tiene que pagar uno un precio bastante grande, porque decía, la universidad tenía como eslogan: nosotros no preparamos empleados, y eso me encantaba muchísimo, porque habla precisamente de esta característica en la cual está diciendo de que son personas que les gusta aprender, pero también emprender, es decir, ser ellos las cabezas de sus propios negocios, de sus propios proyectos, ¿verdad? Y sin embargo, pues en el 2008 se dice que vivieron una crisis, ¿verdad? Y se les considera a ellos también como una generación que son tolerantes a la frustración, ¿verdad? Y pues eso también, ¿verdad? El conocimiento de la tecnología, el estar integrados en eso, desarrolla en ellos una autoconfianza y un compromiso. No les asusta a ellos, ¿verdad? En el sentido de que ya no como los baby bloomers, que tienen este arraigo en las empresas y pueden permanecer por mucho tiempo, ¿verdad? Es un baby boomers, tiene que estar, no les es problema quedarse por años. Si usted ve, hay personas que ya pues se jubilaron, se pensionaron, y pues definitivamente lo hicieron en el tiempo laboral que la ley establece por toda su vida, ¿verdad? Y hay gente que dice: yo ahí dejé mi juventud, exacto, pero ya esta generación de la que estoy hablando en ese momento, no, ellos no tienen esa estabilidad, de alguna manera son considerados nómadas, porque van cambiando y no tienen ese temor de poder hacerlo así. Son una generación que ya depende al 100% de la tecnología, pero eso les da también la capacidad de poderse adaptar a las diferentes novedades que tecnológicamente se van desarrollando. Y llegamos a la generación Centennial o generación Z, ¿verdad? Que estos son los más jóvenes dentro del mercado laboral. Y una de las características más importantes de ellos es que viven inmersos en la sociedad del Internet. Es decir, todo es
tecnología, absolutamente todo, ¿verdad? Solo les interesa consumir los formatos digitales, estudian en línea, son una gente que sus negocios los realizan de esa manera, también son personas creativas, flexibles y antes hablábamos de oficios varios, ¿verdad? Ellos se les llama multitareas. En el área donde ellos se desarrollan no es que sea de su exclusivo conocimiento, sino que ellos tienen una proyección o un espectro muchísimo más amplio y amplían su punto de referencia precisamente apoyados por la tecnología que a ellos los apoyan. Esas personas, tal cual pues vimos nosotros, se propició hoy con el tema de la pandemia, donde se desarrolló ese trabajo en casa, ¿verdad? Son personas que prefieren ese tipo de trabajo, no estar en un escritorio sometidos a un horario de entrada y de salida institucional, sino que ellos quieren estar pues con su espacio propiamente para poder desarrollar sus actividades y tienen ese espíritu innovador, ¿verdad? Y pragmático, ¿verdad? Debemos de entender lo pragmático como solamente usar lo que les es útil, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo práctico es algo totalmente diferente. Para ellos solo lo útil es verdadero y en ese sentido pues es que se orientan. Sin embargo, pues hay algo, ¿verdad? Hay algo, hay un poquito de cosas oscuras y se dice de que son una generación que no son tan fáciles de fidelizar. En ese sentido, pues pueden correr bajo el mejor postor, ¿verdad? Sin importar realmente pues otro tipo de cuestiones que tendrían que haberse valorado desde la perspectiva de la generación conocida como baby boomers, ¿verdad? Que es donde nos encontramos nosotros por ahí, pero al final creo que esas son cuestiones propias de principios y de valores que se cultivan. Ahora, hablando de principios y de valores, mis hermanos, quiero hacer énfasis precisamente en esta porción del Salmo 145, donde se está hablando de exaltar a Dios, a ese rey, de bendecir su nombre eternamente y para siempre, que esa bendición se hará cada día y que alabará su nombre eternamente y para siempre, donde hay una expresión de que grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Aquí, mis hermanos, ¿verdad? Este tema generacional, tal cual lo he hecho, pues, ¿verdad? Con un rango bien corto de donde se partió de los baby boomers a la generación centennials, ¿verdad? O generación Z, que es la que acabamos de enunciar. Si lo vemos desde ahí, mis hermanos, cuando se escribió este salmo definitivamente se estaba hablando de esta proyección. Pero ese encargo de generación en generación es una responsabilidad personal, indiscutiblemente, pero para que eso se transmita de generación a generación, ¿verdad? Si vamos a irnos tomando en cuenta de los baby boomers a lo que son la generación de X, ¿verdad? Lo que es los millennials y los centennials, definitivamente deben de ser las raíces, o debemos de ser las raíces las que debemos de llevar. No solo el tema, ya vimos las características propias ahí, ¿verdad? Y se está hablando de principios, se está hablando de valores, se habla de pragmatismo, se habla de ser personas creativas, se habla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si lo llevamos al plano espiritual, ¿qué es lo que cada una de estas generaciones hemos dejado a las generaciones que nos subsiguen en cuanto a que esa exaltación de Dios debe de ser exaltada por cada una de las personas porque vea usted, mi hermano, yo siempre estoy mencionando la parte en cuanto al servicio, ¿verdad? Por los ministerios, el ministerio para el cual yo sirvo, digo siempre entre comillas, mis hermanos, usted ve de que todos los que integramos ese grupo, casi la gran mayoría, podría decir yo un 90%, de los que estamos integrando el ministerio en el que nos encontramos nosotros en ese momento, realmente somos baby boomers, ¿verdad? Gente que ya vamos de salida, pero usted no va a encontrar ahí a alguien que se encuentre, mi hermano, entre esa generación
centennials o generación Z en este momento. Y estamos hablando de gente que nació en 1997 al 2010. O sea, esa gente definitivamente, si corremos del 2010 al 2024, imagínense cuántas personas jóvenes podrían ser las que podrían encontrarse en ese ministerio. Difícilmente, me atrevo a decir, y por eso menciono un 90%, porque hay un 10% que todavía está en los rangos anteriores, ¿verdad? Pero, mis hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros que vamos, repito, ya de salida para que las generaciones que vengan, mis hermanos, se ocupen de exaltar a Dios? Se ocupen de alabar a Dios, se ocupen de servirle a Dios, porque es de esto de lo que estamos hablando en ese momento. Y mis hermanos, si hablamos de generación en generación, cuando nosotros también abordamos el capítulo 78 del libro de Salmos, que habla de la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel, ¿verdad? A un pueblo que definitivamente hablamos la semana antepasada, que era la que hablábamos de ser un pueblo de Dios. Mis hermanos, definitivamente somos calificados en esta parte como un pueblo infiel. Y dice la porción del capítulo 78 en el versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantaren lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos encontrando nosotros acá, mis hermanos? Y es bien elemental, porque yo considero, mis hermanos, ¿verdad?, que si nosotros realmente, como esa generación que vamos de salida y a quienes se nos ha encomendado, tal cual lo estamos leyendo acá, que se ha establecido como testimonio en Jacob y puso ley en Israel, lo cual mandó a nuestros padres que la notifiquemos a nuestros hijos. No necesariamente tienen que ser nuestros hijos sanguíneos, mis hermanos, o biológicos, ¿verdad? Sino que cualquier joven, mi hermano, que debe de conocer con temor y temblor quién es Dios, definitivamente, ¿verdad? Hablando de reverencia y de sumisión a Dios, pues pero si ven en nosotros definitivamente unas conductas que definitivamente no son aceptas aún, mis hermanos, entre nosotros, mucho menos con personas que hemos visto que en esta última generación es calificada como no ser tan fáciles de fidelizar. Eso quiere decir que con cualquier cosa, mis hermanos, ¿verdad?, por falta probablemente de valores, de principios, y en este caso cristianos, principalmente espirituales, que es lo mejor, ¿verdad?, de marcarlo de esa manera, definitivamente no van a querer absolutamente nada con Dios. En primer lugar, ni creen en Dios, no creen en su obra redentora, no creen definitivamente en esa posibilidad o esa probabilidad de que Dios pueda sacarlos de otra cosa, y sobre todo, mis hermanos, no reconocen la soberanía de Dios sobre sus vidas. Y si no, basta y sobra con que usted hable con cualquier joven, y se lo voy a llevar un reto mucho más allá. Hable con hijos de cristianos, mi hermano. Si definitivamente este encargo que Dios nos ha hecho acá, y donde nos está dando una calificación de ser una generación contumaz y rebelde, una generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu, definitivamente es el perfil que exactamente hemos desarrollado, muchísimo más allá de tener el espíritu, que definitivamente, o la actitud que en el Salmo 145 se nos está diciendo, mis hermanos. Y esto de que en ese 145 todavía David expresa de que nuestro bendito Padre Celestial es lento para la ira y grande en su misericordia, si usted continúa leyendo en los textos. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mis hermanos, con nosotros? Es tiempo de que hagamos conciencia
de que nos demos cuenta de qué es lo que está pasando. Repito, si hablamos del ministerio para el cual yo me encuentro insertado, ¿verdad? Siendo quizás más trabajo social que espiritual, entre todos, no digo que solamente yo, ¿verdad? Y no sé si es porque precisamente las condiciones en las que nos encontramos es que no nos permiten a lo mejor desarrollarnos como tal y nos hemos acomodado a esas condiciones, nos vuelven atractivos, no a nosotros, sino a la obra que se hace para el Señor de aquellas personas que son menores que nosotros. Y no estoy hablando de niños de 5 años, mis hermanos. Estoy hablando, si usted hace una cuenta de esa generación Z que va de 1997 al 2010, sumándole del 2011 a la fecha, ya no son adolescentes. Pero esas personas, lamentablemente, son las que menos quieren compromisos con Dios. Y si ellos no tienen compromisos con Dios y se han repetido en la existencia de la vida, es decir, han sido ellos protagonistas para la existencia de otra generación, mis hermanos, imagínense a dónde va a ir esa generación si definitivamente no tiene una dirección sabia y temerosa de Dios. Definitivo. Entonces, este calificativo que se nos está dando en cuanto a la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel, mis hermanos, debemos de remarcarlo este día, que Dios es fiel. Eso no lo dudemos jamás, aun cuando nosotros seamos infieles, pero no lo tomemos como bandera. Pues sí, yo soy infiel y Dios es fiel y esa es su naturaleza y esa es la mía. No, Señor. Usted y yo, si hemos nacido de nuevo, definitivamente debemos de reorientar nuestras actitudes para que esa calificación de ser contumaces y rebeldes, de ser una generación que no dispuso su corazón, ni fuimos fieles en el espíritu para con Dios, definitivamente debe de ser un motivo y una razón para que nosotros hagamos conciencia y nos volvamos responsables precisamente de esa encomienda que Dios nos ha dado. Y veamos, mis hermanos, lo que también en el Salmo 24, versículo 6, ¿verdad? Hablando del Rey de Gloria, si usted se fija, en estos 3 salmos que hemos hablado, son salmos de exaltación, ¿verdad? Pero donde también se nos está diciendo precisamente el reclamo definitivamente a las responsabilidades que Dios ha delegado para cada uno de nosotros. Si vemos nosotros, vemos el Salmo 24, vamos a leer hasta el versículo 6, nos dice el Rey de Gloria, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Está usted, mi hermano, y estoy yo en esta generación verdaderamente? O simple y sencillamente, pues tenemos un calificativo social como, estoy hablando a los baby boomers, ¿verdad? Creo que en un principio cometí el error en la dicción de la palabra, pero no la repito. Son baby boomers o somos baby boomers. ¿Será que nosotros, mis hermanos, realmente no hemos sido beneficiarios o ser depósitos de esa bendición de Dios y de la justicia de Dios de salvación? O si habiéndola recibido realmente no hemos buscado el rostro de Dios, y en ese sentido esa generación que nos subsigue a nosotros tampoco está llevando a cabo el cumplimiento de lo encomendado de parte de Dios. Mi hermano y mi hermana, definitivamente desconozco en sí cuál es la clasificación que con probabilidad a usted le corresponda de acuerdo a lo que la sociedad ha establecido. Pero aquí hay un principio que no tiene nombre, solamente dice generación. La generación, repetimos una vez más, es de tiempo en tiempo.
¿verdad? Hablamos de décadas, hablamos de milenios, hablamos de años, hablamos de meses, pero en este caso, mis hermanos, los tiempos han sido marcados y han sido marcados por Dios. Usted y yo somos parte de una generación con una responsabilidad delegada para que la generación que nos subsigue haya hecho precisamente lo mismo para poder transmitir lo grande de Dios, mis hermanos, ¿verdad? Su misericordia, su fidelidad, su lealtad para con usted, pero que principalmente quiere su sumisión en obediencia, mi hermano, para mantener una relación en armonía con nuestro Creador, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Está consciente usted de eso, mi hermano? ¿Qué es lo que está haciendo? No vayamos más lejos con el hijo del vecino, sino con los hijos, con sus hijos y con los hijos de sus hijos, con las hijas y con las hijas de sus hijas. Evalúe, mi hermano, ¿verdaderamente lo está haciendo de esa manera o ha permitido que la autoridad delegada, con esa responsabilidad también delegada, pues se haya fluido entre nosotros y simple y sencillamente dejamos pasar el tiempo? Mis hermanos, decíamos en la taza de café anterior, un día estaremos frente al Señor y seremos juzgados por este tipo de cosas. Decía por ahí un pensamiento: cuando estemos ante el Señor, no serán evaluados nuestros títulos, nuestras cuentas de ahorro, nuestras casas, nuestras cuestiones materiales, sino cuál ha sido esa genuina relación que debemos de tener con Cristo y de qué manera realmente usted y yo hemos ido por el mundo proclamando las verdades de la salvación que solamente puede darnos nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Nos escuchamos dentro de 2 semanas. Bendiciones y muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches. Hasta la próxima, si Dios lo permite y usted también.